Imagina que agotas el límite de tus tarjetas de crédito y luego te prestas a ti mismo el dinero para pagarlas. Suena como una locura financiera. El tipo de lógica circular que nos llevaría a cualquiera a la bancarrota en cuestión de meses. Sin embargo, así es exactamente como se financia el gobierno de los Estados Unidos. Pide dinero prestado mediante la emisión de bonos y luego compra esos bonos a través de su propio banco central. Sobre el papel, parece que Estados Unidos se está pagando a sí mismo con dinero que no tiene. En realidad, es el mayor truco financiero del mundo y la base de la economía global. La cuestión no es si el truco es inteligente, sino cuánto tiempo puede durar antes de que la ilusión se rompa. Para entender este juego, tenemos que empezar por lo básico. Un bono del Estado es, en esencia, un pagaré. Cuando el Tesoro de E.U. emite un bono, le está diciendo al comprador: préstame dinero ahora y te lo devolveré más adelante con intereses. Se supone que los bonos son la inversión más segura del mundo, respaldada por la plena confianza y el crédito de los Estados Unidos. Y durante más de 2 siglos, esa confianza ha sido lo suficientemente fuerte como para mantener a Estados Unidos con déficits año tras año, gastando más de lo que recauda en impuestos, con la seguridad de que siempre habrá compradores para su deuda. El sistema se remonta a los primeros días de la República. Tras la Guerra de la Independencia, el joven gobierno estadounidense se ahogaba en deudas impagadas con soldados, proveedores y patrocinadores extranjeros como Francia. Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro, vio que honrar esas deudas con nuevos bonos generaría credibilidad. Funcionó. Al demostrar que pagaría, Estados Unidos convenció a los inversores para que siguieran prestando. Pero a partir de ese momento, la nación quedó atrapada en un ciclo: pedir préstamos, refinanciar viejas deudas, emitir nuevas. Los bonos se convirtieron en el sustento de las finanzas estadounidenses. La verdadera transformación llegó con la creación de la Reserva Federal en 1913. Antes de eso, el sistema bancario estadounidense era caótico, propenso al pánico y al colapso. La Reserva Federal se diseñó para estabilizar el sistema actuando como prestamista de última instancia. Pero también se convirtió en el socio del gobierno para sostener la deuda. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el Tesoro necesitaba montañas de dinero para financiar el esfuerzo bélico. La Reserva Federal intervino, acordando comprar bonos del Estado siempre que fuera necesario para mantener bajos los costes de financiación. En efecto, Estados Unidos había encontrado una forma de garantizar la demanda de su deuda. La Reserva Federal podía simplemente crear dinero y utilizarlo para comprar bonos del Estado. Luego llegó 1971, el año en que el truco se globalizó. Hasta entonces, el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. En teoría, los gobiernos extranjeros podían exigir oro a cambio de sus dólares. Pero a medida que la deuda estadounidense se disparaba por los gastos de la guerra de Vietnam y los programas nacionales, la confianza en el dólar se tambaleó. El presidente Richard Nixon puso fin al patrón oro, rompiendo el vínculo entre el dólar y cualquier cosa tangible. A partir de entonces, el valor del dólar se basó únicamente en la confianza y en la voluntad de los inversores de seguir comprando bonos estadounidenses. El sistema se convirtió en puro papel, pura fe. Entonces, ¿cómo funciona hoy en día? El Tesoro emite bonos para cubrir el déficit público. Los inversores los compran, gobiernos extranjeros, fondos de pensiones, bancos. Pero cuando la demanda flaquea, la propia Reserva Federal interviene. Crea dinero nuevo de forma digital, tecleando números, y utiliza ese dinero para comprar bonos del Tesoro. Esto es lo que ocurrió a gran escala tras la crisis financiera de 2008. Y de nuevo, durante la pandemia, la Reserva Federal compró billones de dólares en bonos, financiando efectivamente el gasto del gobierno con dinero creado de la nada. En la práctica, Estados Unidos estaba comprando su propia deuda. Para la gente corriente, esto suena absurdo, casi conspirativo. ¿Cómo puede un país pedir prestado a sí mismo?
¿Cómo puede crear dinero de la nada y llamarlo riqueza? Sin embargo, este es el núcleo del sistema financiero moderno. Así es como se libran las guerras sin subir los impuestos. Así es como aparecen los cheques de estímulo en tu buzón. Así es como se pagan los rescates de Wall Street cuando el sistema se derrumba. Y aunque parezca magia, hay un coste. Un coste que no pagan Washington ni Wall Street, sino tú, a través del impuesto oculto de la inflación. Dejemos de lado la jerga y veamos cómo funciona realmente el truco hoy en día. El Tesoro de los Estados Unidos necesita dinero porque el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos. Por lo tanto, emite bonos y promete pagarlos en el futuro con intereses. Estos bonos se venden en subasta y son adquiridos por una mezcla de compradores, gobiernos extranjeros como China y Japón, fondos de inversión, bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Compran bonos del Tesoro porque se consideran el activo más seguro del mundo. Pero el comprador más poderoso no es ninguno de ellos. Es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Aquí es donde entra en juego el truco. La Fed no tiene que subir los impuestos ni echar mano de los ahorros para comprar bonos del Tesoro. Simplemente crea dinero de forma digital. Cuando la Fed decide comprar bonos, añade cifras a su balance y transfiere esos fondos a los vendedores. Así, sin más, entra dinero nuevo en el sistema. El gobierno ha pedido prestado, la Fed ha comprado, y el ciclo continúa. Para el mundo exterior, parece que Estados Unidos se ha financiado con dinero invisible, y en cierto modo, así ha sido. No se trata de un proceso teórico. Se ha utilizado de forma agresiva en todas las crisis del último siglo. Durante la crisis financiera de 2008, la Fed puso en marcha una política de flexibilización cuantitativa, comprando billones de dólares en bonos del Tesoro y títulos hipotecarios para estabilizar el sistema. Durante la pandemia, hizo lo mismo a una escala aún mayor, financiando gastos de emergencia y cheques de estímulo. Sin este truco de los bonos, el gobierno estadounidense habría tenido que subir los impuestos de forma masiva o recortar el gasto. Ninguna de las dos opciones era políticamente posible. Así que, en su lugar, se apoyó en su propio Banco Central para imprimir la diferencia. Los ganadores de este juego son obvios. Los políticos pueden gastar sin enfrentarse directamente a los contribuyentes. Los bancos y los inversores obtienen liquidez, y los precios de los activos se ven respaldados por las compras de la Reserva Federal. Los gobiernos extranjeros, por ahora, siguen considerando los bonos del Tesoro como la apuesta más segura. Los perdedores son los ciudadanos de a pie, porque, aunque el sistema parece funcionar sin problemas, el coste oculto es la inflación. Cada vez que se crea dinero nuevo para comprar bonos, el valor del dinero existente se diluye. Se paga más en las tiendas. Los ahorros se erosionan y los salarios se quedan atrás. La inflación es el impuesto silencioso que hace posible el truco de los bonos. Hay otra consecuencia: la dependencia. Estados Unidos ha tenido déficits durante décadas, y la deuda se ha acumulado hasta superar los 30 billones de dólares. Esa cifra no está disminuyendo. Los gobiernos extranjeros financiaban con entusiasmo los préstamos de Estados Unidos, pero ese interés está disminuyendo. China y Japón, los dos mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro, han estado reduciendo sus participaciones. A medida que cambia la confianza mundial, Estados Unidos depende cada vez más de su propio Banco Central para mantener la rueda en movimiento. Eso significa más creación de dinero, más presión inflacionaria y más fragilidad si la confianza se resquebraja. Esto no es exclusivo de Estados Unidos. Los imperios siempre han utilizado la deuda para proyectar su poder. Gran Bretaña financió su armada y sus colonias con una montaña de bonos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la libra perdió su dominio mundial y la carga de la deuda se volvió insoportable. En el siglo XVIII, Francia recurrió a la emisión de bonos y a trucos monetarios para financiar las guerras, solo para colapsar en una revolución cuando el sistema implosionó. La historia nos muestra claramente el patrón.
La deuda puede alimentar a los imperios, pero al final el truco se queda sin confianza. Estados Unidos sigue saliéndose con la suya gracias a una ventaja extraordinaria. El dólar es la moneda de reserva mundial. El petróleo se cotiza en dólares. El comercio mundial se liquida en dólares. Los bancos centrales de todo el mundo mantienen los bonos del Tesoro estadounidense como sus reservas más seguras. Esto crea un bucle único. Estados Unidos emite deuda, el mundo la compra y el dólar sigue siendo dominante. Es un imperio financiero construido no sobre oro o tierras, sino sobre la confianza en los bonos del Tesoro estadounidense, pero están apareciendo grietas. Los países del bloque BRICS están explorando alternativas. Los bancos centrales están acumulando oro y los rumores sobre la desdolarización son cada vez más fuertes. Si el mundo decide que la deuda estadounidense ya no es la apuesta más segura, el truco podría desmoronarse rápidamente. Entonces, ¿por qué debería importarle este truco de los bonos? Porque no se trata de un juego contable abstracto. Da forma a su vida cotidiana, tu cuenta de ahorros, tu factura del supermercado, tu hipoteca. Cada vez que el gobierno recurre a la Reserva Federal para que compre su deuda, se crea más dinero. Cada vez que se crea más dinero, tus dólares pierden un poco de su valor. Por eso la inflación se percibe como un robo. Es un robo. Una transferencia silenciosa de riqueza de la gente común, que tiene efectivo y salarios a las élites que tienen activos cuyo precio aumenta. La ilusión funciona mientras la gente confíe en que los bonos del Tesoro de EU son seguros, que el dólar se mantendrá estable y que la inflación no se descontrolará. Pero la historia nos enseña que las ilusiones se rompen. En la Alemania de Weimar, en la década de 1920, la impresión de dinero por parte del gobierno para cubrir las deudas se convirtió en una hiperinflación que acabó con los ahorros de la noche a la mañana. En la década de 1970, después de que Nixon pusiera fin al patrón oro, el dólar se desplomó y los estadounidenses hacían cola para comprar gasolina en un contexto de inflación de 2 dígitos. Incluso ahora, tras años de flexibilización cuantitativa y estímulos pandémicos, estamos viendo ecos de aquellas crisis y subidas de precios, burbujas inmobiliarias y mercados frágiles. El verdadero peligro no es solo la inflación, es la fragilidad. Si los compradores extranjeros pierden la confianza en los bonos del Tesoro, Estados Unidos se verá obligado a financiar más de su deuda en el país. Eso significa una mayor dependencia de la Reserva Federal, más creación de dinero y un impuesto de inflación aún más elevado para los estadounidenses. Y si la confianza en el dólar se resquebraja, todo el sistema financiero mundial construido sobre esos EU podría tambalearse. Estados Unidos se enfrentaría al destino de todos los imperios que se endeudaron en exceso. La factura está a punto de vencer. Por eso es importante comprender el truco de los bonos. Muestra cómo se entrelazan el dinero y el poder. Cómo el gobierno evita tomar decisiones difíciles, pidiendo préstamos a sí mismo. Y cómo los costes siempre recaen sobre el público. Revela por qué la deuda sigue aumentando independientemente de quién ocupe el cargo. Porque el truco de los bonos no es partidista, es estructural. Es la máquina invisible que mantiene el imperio en funcionamiento hasta que deja de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la lección? Que la educación financiera significa ver más allá de la ilusión. Reconocer que la deuda pública no es gratuita, que la inflación es el impuesto oculto, que la confianza es lo único que se interpone entre la estabilidad y el colapso. Significa hacer preguntas difíciles sobre tus propias finanzas. Si el sistema se tambalea, ¿tienes activos que mantengan su valor? Si la inflación aumenta, ¿sobrevivirán tus ahorros? Si la confianza en los bonos del Tesoro se desvanece, ¿entiendes los riesgos que corren tu pensión, tu hipoteca y tu sueldo? Porque cuando este truco falle, no serán Washington ni Wall Street quienes paguen el precio, serás tú. La historia no se repite, pero rima. Gran Bretaña financió en su día su imperio con bonos, hasta que la confianza se derrumbó. Francia se ahogó en obligaciones antes de que la revolución la barriera. Y ahora Estados Unidos juega al mismo juego.
pidiendo préstamos sin cesar, comprando su propia deuda, vendiendo la ilusión de que puede durar para siempre. Pero las ilusiones terminan. La única pregunta es ¿cuándo? Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.